La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad a nombre de su servidor, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada, a su programa, La Última Llamada TV. En esta oportunidad estaremos abordando la segunda doctrina. Estamos haciendo un recorrido a través de las 12 doctrinas bíblicas, y en esta oportunidad estaremos hablando con respecto a lo que es la doctrina de la iglesia. Y tengo el privilegio, como de costumbre, a mi mano derecha, el hermano Miguelito Pacay. Hermano Pacay, un saludo a nuestra audiencia. Dios les bendiga, amada audiencia de su programa La Última Llamada. Que el eterno Dios me los bendiga y síganos en sintonía de este programa. Muy bien. A mi izquierda, como de costumbre, mi hermana y amiga, la hermana Ana Julia Díaz. Un saludo para la audiencia, hermano. Gloria a Dios, que el Señor de Gloria les bendiga en este día. Este es un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor en este día, y este es un tema, ¿verdad?, de necesidad que hay, porque la iglesia de ahora en día es una iglesia que ha dejado los principios de la iglesia primitiva, y ahora vamos a escudriñar la palabra del Señor conforme la palabra, ¿verdad?, que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo dejó. Que el Señor de Gloria les bendiga. La última llamada. Esta segunda doctrina, la cual es titulada La Doctrina de la Iglesia. La Doctrina de la Iglesia. Muy bien. Con respecto a lo que es la doctrina de la Iglesia, hermano Pacay, han habido ciertas etapas en lo que es la iglesia, lo que se considera como la iglesia primitiva, la iglesia reformada y, por supuesto, hermana Ana, como usted y yo sabemos muy bien, ahora estamos en lo que es conocido como la iglesia moderna o la iglesia actual. Amén. La iglesia de nuestros tiempos. Ahora bien, este es el marco en el cual vamos a desarrollar esta doctrina, la doctrina de la iglesia. Nos vamos a concentrar en lo que es, o en lo que fue, el principio de la iglesia primitiva y los fundamentos doctrinales que dicha iglesia llevó a cabo para presentar el evangelio, y no solo presentar, sino que para lograr lo que fue la expansión del evangelio. Entonces, nos vamos a concentrar en primer lugar en lo que es la iglesia primitiva, en el primer segmento que estaremos presentando en esta oportunidad. En el segundo segmento, o la segunda parte de la doctrina de la iglesia, estaremos hablando acerca de lo que es la iglesia reformada. ¿Por qué tuvo que haber una reforma? ¿Cuáles fueron las razones para que dicha reforma tomase lugar? Y en tercer lugar, o el tercer segmento de este programa, va a ser lo que es hoy en día la iglesia actual o la iglesia moderna. Muy bien, habiendo explicado el proceso de lo que vamos a estar hablando, vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor, el consejo de la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 1,
capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Ese será el punto de referencia en esta oportunidad. Capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, y esto es, yo creo que este es el versículo céntrico más importante de lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia, el centro de la iglesia, el fundamento central de la iglesia. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermana Ana, me gustaría comenzar con usted. Amén. Cuando hablamos de lo que fue la doctrina de la iglesia primitiva, no podemos hablar de la iglesia primitiva sin tomar en cuenta el capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 3 del libro de los Hechos, a donde podemos encontrar lo que dio inicio a lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el Señor, allá en el capítulo 28 del libro de San Mateo, Él se está despidiendo, Él se está yendo de esta tierra, está siendo levantado, glorificado, tomado en gloria, en frente de sus discípulos. Él les da un mandato que en los términos teológicos es conocido como la Gran Comisión. Ahora, esa Gran Comisión no podía llevarse a cabo, no hay un hombre o una mujer que pueda hacer lo que el Señor les pidió que hiciesen sin haber sido llenos y saturados con el Espíritu Santo. Eso es así, hermano. Esta doctrina de la iglesia primitiva es una doctrina en la cual, verdad, muchos se equivocan o no están bien informados, y qué bonito, porque en este día, verdad, vamos a ver lo que el empiezo de la iglesia primitiva, hermano. Y aquí el versículo, verdad, 8 es el centro, verdad, de la iglesia primitiva. Aquí cuando mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ese día preparó a todos sus discípulos, a sus 11 discípulos, y ahí había más gente. Se dice que entraron, ¿verdad?, que le dio esa comisión, como usted dice, que habló, dice la palabra, ¿verdad?, que habló en Mateo 28, ¿verdad?, del 16 en adelante, que le dio la gran comisión. Ahí fue cuando el Señor, ¿verdad?, empieza la iglesia primitiva, y ese día fue, yo creo, un día glorioso, un día hermoso, porque ese último día, hermanos, mi Señor Jesucristo le estaba dando órdenes a la iglesia, para que la iglesia, ¿verdad?, fuera formada, fuera dirigida, y no como, ¿verdad?, cualquiera lo puede dirigir. Hay una regla en la palabra del Señor, y esta es la regla que mi Señor Jesucristo dejó como la iglesia primitiva. Ese día glorioso, cuando mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos, antes de ascender, ¿verdad?,
¿verdad?, les dio, ¿verdad?, las últimos dos, ¿verdad?, enseñanzas o órdenes, ¿verdad? Órdenes que les dio mi Señor Jesucristo. Y una de ellas fue que les dijo, váyanse ¿verdad?, a Jerusalén, váyanse a buscar la allí al aposento alto. Ahí fueron 120 hermanos, ¿verdad?, en los cuales esa comisión les dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que era necesario que ellos fueran a buscar, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo. Y así es que empieza la iglesia primitiva, hermano, Amén, ¿verdad?, amén. con la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo. Qué hermoso. Y es que por eso la llenura del Espíritu Santo, todo cristiano, toda iglesia, cada uno de nosotros debe de buscar esa llenura del Espíritu Tiene Santo. que ser un anhelo personal. Amén. Hermano Miguel, cuando el Señor está a punto de ser exaltado, levantado en gloria, no solo les da un mandato, sino que también les está mostrando el proceso. Amén. Porque esto es un proceso, el caminar del cristiano, la vida del cristiano. La palabra dice que somos peregrinos en esta tierra. Entonces, como Amén. peregrinos, el ser un peregrino, eso indica que vamos a movernos del punto A al punto B, C y sucesivamente. Entonces, cuando el Señor les muestra y les dice específicamente que se fuesen a Jerusalén, les está dando un punto de partida, les está dando un camino y les está dando un destino, por decirlo así. Y cuando le dice, váyanse a Jerusalén para esperar. Ahora, estos 120, vale la pena recalcar, amados hermanos, que no solo eran hombres y mujeres. Amén. Eran hombres y mujeres. Amén. Pero estos 120 obedecieron esa orden. Amén. Ahora, cuando ellos obedecen esa orden, la palabra dice que ellos estaban allí unánimes, Amén. esperando. Cuando esa promesa se derrama, es cuando la iglesia nace. ¿Cuál es su punto de vista en el nacimiento de la iglesia? Porque no hemos comenzado con lo que es la doctrina. Estamos estableciendo lo que tomó parte y formó parte en el surgimiento o nacimiento de la iglesia. Amén. Yo creo, hermano, que la iglesia, si no hubiese esperado este momento, no hubiera resistido a todos los ataques, no hubiera resistido a toda la persecución que hubo en ese tiempo, Que le siguió. no hubiera habido ninguna fortaleza a cada uno de los hermanos ahí, porque lo que reciben allá en el que dice el capítulo 2 de los Hechos, cuando se derrama el glorioso Espíritu Santo, es la fuerza que ellos toman para poder salir a expandir el santo y bendito evangelio. Algo curioso de que muchas veces cuando yo he enseñado acerca de este tema o en alguna predicación, siempre he mencionado que cuando la palabra dice y recibiréis poder, esa palabra poder que fue traducida, y no vamos a entrar en griego y en arameo ni nada de esas cosas, pero vale la pena, yo creo que vale la pena el hacer una mención. Esa palabra poder que fue traducida del griego a nuestro idioma, poder, esa palabra es la misma palabra que fue traducida para dinamita. Entonces, cuando el Señor les dice, pero recibiréis poder, el Señor lo que les está diciendo es que van a recibir una fuerza súper, fuera de lo normal. Amén. Les está Amén. diciendo, van a recibir dinamita. Y cuando esa palabra fue traducida en español, se le quitó, sinceramente, se le quitó el verdadero significado.
Amén. Hermana Ana, vamos a comenzar a lo que en sí es la doctrina. Esto es algo muy hermoso, pero quiero recalcarle algo que verdad que se ve. Antes los apóstoles, verdad, eran unos apóstoles, verdad, que no tenían esa facilidad de palabras, no tenían esa entrega al Señor, se miraban como, ¿verdad?, cuando caminaban con el Señor como con temor, pero cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, cuando Pedro comienza. Imagínense Pedro, bien explosivo Pedro, ¿verdad? Y los otros bien tímidos, pero cuando reciben, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se ve el cambio que hay en ellos? ¿Qué autoridad? ¿Qué facilidad de palabra? Entonces, el denuedo de sus palabras, ¿verdad? Porque cuando la gente los oía hablar, dice la misma palabra, ¿verdad?, de que decían, y estos no son del vulgo, ¿verdad? Que eran gente ignorante, gente que no podía hablar, gente que no tenía educación, pero cuando reciben esa llenura, hermano, ¿verdad? ¿Qué diferencia en ellos? Amén, amén, ¿verdad? amén. ¿Qué diferencia? Y es por eso que nosotros tenemos que recalcar esta área en la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo les dejó ese mandato, ¿verdad?, que no salieran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, nosotros hoy en día también la iglesia debe recalcar esto, y es muy poco que se está hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, es muy poco, y por eso es que vemos ahora, ¿verdad?, hermanos fríos, hermanos sin amor, hermanos que nomás van a la iglesia porque no están llenos, no quieren trabajar para la obra del Señor porque no están llenos del Espíritu Santo, no hay esa búsqueda, no hay esa entrega en el Espíritu. No hay una entrega genuina. Amén, ¿no? Para ser llenos del Espíritu Santo, de esa fuerza del Espíritu Santo, porque las personas, hermanos, que ya hemos sido bautizadas, ay, como dijo Jeremías, en que yo me quiera sentar, pero hay algo dentro de mis huesos que arde por mí y que me quema y que me levanto. ¿Por qué? Porque es el fuego del Espíritu Santo tratando en nuestras vidas, y así es. La iglesia primitiva se levanta con esa fuerza, se levanta con esa autoridad, se levanta, ¿verdad? Y igualmente, ¿verdad? El Señor, eso es lo que quería darles, ¿verdad? Porque no, si una iglesia que no tenga, ¿verdad?, o la palabra, ¿verdad?, nos enseña. Algo maravilloso, hermana Ana. Lo que me llama la atención, permítanme. Sí, hermano. Lo que me llama la atención es cómo el Señor tan lindo y hermoso le dice, no se muevan. No se muevan. No se muevan. Amén. No se muevan porque van a recibir algo. Bendito, y por eso, ahí estamos. Por eso es que el profeta dice, no es con espada, no es con tu astucia, no es con tu inteligencia, no es con los títulos de doctorados, no es con los años en el instituto bíblico, no es con nada de eso, no es con caballos, no es con flechas, no es con arcos, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero en el capítulo 2, en el versículo 4, esto es lo poderoso, hermano Pacay, y esto es lo que yo le quería que habláramos un poco de esto, porque vamos a entrar a lo que es en sí. ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? Si hablamos de doctrina, y dicho sea de paso, me gustaría dar una explicación acerca de lo que es doctrina. ¿Qué significa doctrina? Pero antes de eso vamos a hacer esto. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Y fueron todos medio llenos. No, dice fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Esto es algo poderoso. Esto es algo poderoso. Yo no sé si en alguna vez alguno de nosotros se ha puesto a imaginar esto. Escuchen bien. Ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando hablaban en lenguas según el Espíritu les daba. Aleluya. Ok. No sé si me entendieron. Sí, amén.
están siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se trata de hablar en lenguas, es el mismo Espíritu que les permitía que hablasen. Habla. Este es otro punto doctrinal que no vamos a entrar allí. El punto que yo quiero llegar es, cuando tú y yo entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón, venimos a los pies de la cruz, Amén. venimos al Calvario. El Señor nos toma con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, con toda nuestra Aleluya. imperfección, con todo lo que somos. Y el Señor en ese momento deposita de su espíritu en tu vida. Porque ese espíritu es el que te sella y te hace que ahora seas hecho hijo de Dios. Amén. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo, hermana Ana, yo creo que vamos a tener que hablar acerca de esto, Sí, porque, sí, porque es así algo empezó- poderoso. Así empezó la iglesia. y Así es empezó la necesario. iglesia. Hermano, permítame, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque las iglesias ya no hablan del Espíritu Es algo que Santo. se ha olvidado. Se ha olvidado, por eso la iglesia está fría, por eso es que en nuestros países hay demasiada criminalidad, por eso en nuestros países hay demasiada violencia. ¿Por qué? Porque no han buscado la llenura del Espíritu Santo. Sí, estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor, el Espíritu de Dios está haciendo algo en este momento. Amén. El Espíritu de Dios está haciendo algo en este momento. Yo no sé si ustedes sienten algo. Yo creo que vamos a tener que hablar de esto. Ahora, mi pregunta para usted, hermana Ana, Amén. es esta. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que esto ya no se predica, ya no se enseña en las iglesias? ¿Cuál es la razón por la que, con todo el respeto que mis amados consiervos se merecen, por qué los pastores, los maestros, los seminaristas, por qué no publican algo como lo suelen hacer en el Facebook? Una gran campaña de milagros, campaña de esto, y ven a descubrir el campeón que hay en ti, descubriendo lo sobrenatural. Están hablando de todas estas cosas, menos de lo que es en sí el poder, la dinamita, lo que le dio el impulso a estos 120 hombres y mujeres. Ahora, ¿para qué les dio ese impulso? Para que predicasen el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, la verdadera palabra. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. Amén. La ¿Qué iglesia- piensa usted? El hermano Pacay dice que esa es la razón por la cual tenemos una iglesia fría, muerta. Y antes que tome la palabra, yo agregaría algo, lo que el apóstol Pablo les dice al joven pastor Timoteo: ten cuidado con el dinero, hombre, ten cuidado con el dinero. Aléjate, huye de las pasiones juveniles, huye de la palabrería. Otro, cuando le escribe a la iglesia de Roma, lo hemos olvidado, el evangelio es poder para salvación de las almas. Por eso no debemos de avergonzarnos Del evangelio. Ahora sí, mi hermana. Gloria a Dios. Y yo, en mi opinión, hermano, la iglesia, ¿verdad? Se ha desviado. Se ha desviado porque la iglesia primitiva, ¿verdad? Desde que nació la iglesia primitiva, alrededor, ¿verdad? De unos 40 o 30 años se permaneció, ¿verdad? Fiel ¿verdad? A la doctrina que mi Señor Jesucristo le dejó. A los fundamentos. A los fundamentos, claro. Y desde ahí, la iglesia se ha desviado. Se ha desviado totalmente y ha dejado lo primero, ¿verdad? Que recibió, lo ha dejado, lo ha cambiado. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? Ha dejado, ha cambiado por otras cosas, ¿verdad? Que ahora ya no toma importancia estos temas de la sana doctrina, ¿verdad? Se ha desviado
y ha dejado la verdadera doctrina de nuestro La Señor. verdadera enseñanza, Enseñanza. lo que es el centro de la doctrina, lo que es el centro del Evangelio. Amados hermanos, vamos a tomar una breve pausa. Vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar. No se les olvide, estamos en medio de lo que es la doctrina de la iglesia primitiva. En unos breves segundos regresamos con ustedes. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. Gracias por su sintonía, amable sintonía, y comenzamos, daremos reinicio al tema el cual estamos presentando, y este es la doctrina de la iglesia primitiva, la doctrina de la iglesia primitiva. Y para ello, amados hermanos, creo que vamos a entrar a lo que en sí es la doctrina. Y así brevemente, porque quiero que hermano Miguel y hermana Ana, vamos a tocar este punto muy importante de lo que en sí es la doctrina, lo que fue el fundamento de la doctrina. Y esa doctrina, dicho sea de paso, no es una doctrina que vino de la boca de Pedro, de la boca de Pablo, de la boca de ninguno de los apóstoles. Esta doctrina, el mismo Señor Jesús dice, esta doctrina, el mismo Señor dice, no es mía, sino que es de mi Padre, del que me envió. Ahora bien, doctrina es enseñanza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y doctrina? Porque la doctrina es enseñanza. Entonces hay un gran espacio para poder descifrar lo que es enseñanza y lo que es doctrina. Y usted dirá, pero usted dice, hermano, que es lo mismo. Enseñanza se convierte en doctrina, pero la enseñanza es lo que retenemos en nuestra cabeza, no en el corazón. Eso es enseñanza. En otras palabras, cuando usted va a un curso de ingeniería o de doctorado, a usted le dan enseñanza. Y esa enseñanza lo capacita a hacer lo que usted hace. Doctrina es cuando esa enseñanza llega a tu mente, pero penetra el corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, doctrina es lo que en sí la enseñanza trae y transforma el corazón del hombre. En otras palabras, hay muchos cristianos, y escúchame bien, ustedes que nos están escuchando por este medio o viendo por este medio, hay muchos en las iglesias que tienen un vasto conocimiento de enseñanza, pero no han sido o están siendo doctrinados. Ahora bien, versículo 15, y aquí es donde entramos. Versículo 15 del capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Versículo 15, capítulo 7 del Evangelio de San Juan. No, yo creo que voy a leer desde el 14. Amén. Desde el 14. El versículo 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, ¿y qué hacía? Enseñaba. Versículo 15: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo? El Espíritu Santo. 16, versículo 16. Jesús les respondió y dijo:
Mi doctrina. Escuchen bien, esto es algo muy importante a entender. Amén. Luego él dice que es su doctrina, y más adelante en el versículo 17 dice que no es de él, sino que del Padre. Ahora la pregunta es, para aquellos que creen, de que no creen en la Trinidad, ¿Jesús es el Hijo? ¿Jesús es el Padre? Y Jesús es el Espíritu Santo. En otras palabras, estamos hablando de la Trinidad. Amén. Esto es muy importante. Dice, mi doctrina, dice Jesús. Este es Jesús hablando. Mi doctrina no es mía, ¿ah? Sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién quiere comenzar? Gloria sea al Señor. Hermana Ana. Amén. Aquí la palabra del Señor cuando Jesús, ¿verdad? Responde ahí en el verso 16, dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere conocer la voluntad. El que quieren, porque no todos quieren. No todos quieren porque, ¿verdad? Esto es difícil. Es difícil. Amén. Y por eso es que muchos tienen mucha enseñanza, Sí. pero no doctrina. No doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina trae corrección. Amén, amén. Trae corrección y trae, ¿verdad? Al cambio de la persona, porque ya Jesús obrando ahí, ¿verdad? Y muchos no quieren eso. Lo que quieren es algo que es como lo de ahora, ¿verdad? Algo que no tienen, no van a la iglesia pero sin tener compromiso, van a la iglesia nomás como un pasatiempo. Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad? Directamente, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, de que tenemos que someternos a la doctrina y a la voluntad de Dios. Voluntad de Él. Como principal, ¿verdad? ¿Verdad? Número uno, yo creo, es la obediencia, ¿verdad? La obediencia, amén. La obediencia al Señor Jesucristo, amén. Hermano Miguel, entonces, yo creo que esta es una de las razones de las que estaba mencionando hace unos minutos, de que esta es la razón por la que ahora tenemos iglesias frías. Dicho sea de paso, y esto tengo que mencionarlo, uno de los hermanos productores que están tras todo esto que ahora ustedes pueden oír y observar, me estaba diciendo, nosotros fuimos a una iglesia, hermano, dice, pero es que el predicador nomás estaba leyendo lo que había escrito. Esas cosas es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios no está trabajando en el corazón, en la vida de una persona. Cuando somos movidos por el Espíritu, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto está siendo saturado por el Espíritu, las palabras no se buscan, las palabras llegan. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vive en nosotros, el Espíritu que nos da el denuedo, nos da la fuerza, nos da el arranque, nos da la búsqueda, es lo que nos levanta a hablar, lo que a veces ni siquiera hemos pensado que íbamos a hablar. Sí, y es cierto, hermano, porque a veces decimos nosotros, ¿y ahora qué hago? Y cuando acordamos hasta, ¿verdad? El Señor hizo la obra, nada más es de obedecer al Espíritu Santo, y cuando hay obediencia, el Espíritu de Dios se mueve. Cuando hay obediencia, hay recompensa. Hermano Pacay. Estaba meditando en estos versículos que se tomaron como base. Cuando el Señor Jesús se refiere, dice, mi doctrina no es mía, pero se está refiriendo a Él en su deidad, porque se pone primero como hijo. Ahora, después dice, si no es mía, sino de aquel que me envió, ahí está diciendo, y tomándole auge a su Padre. A su Padre. Al Padre. Como sumisión
a la autoridad de Dios Padre. Ahí está una doctrina. Amén. Ahí está una doctrina. Amén. Porque él se hace sumiso a su padre. Amén, amén. Se hace sumiso a su Es padre. precisamente lo que la hermana Ana está diciendo. Si no hay obediencia, obediencia y sumisión es lo mismo. Amén. Amén. Y dice, y lo que yo hablo, lo conocerás y es de Dios. Y lo que usted hacía referencia, que cuando venimos y leemos lo que escribimos, no tenemos el Espíritu Santo en ese momento redarguyendo a la persona. ¿Por qué? Porque es lo que escribió, es lo que humanamente se está dando. Pero si usted empieza a hablar del impacto y de lo que el Evangelio y de lo que la palabra hace en el ser humano, la regeneración, el cambio de ser un pequeño animal va a ser un gran animal ahora. Entonces, eso es lo que hace la palabra del Señor, la regeneración. Tiene que haber un cambio radical. Amén. O sea, algo que va a ser diferente. Amén. Que transforma. Y me llama la atención, hermanos, cuando Pedro, ¿verdad? Hablaba ya en el Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿verdad? Donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, y partiendo el pan, y en oración. Esto era la iglesia primitiva, ¿verdad? Esto era la iglesia primitiva, lo que perseveraban en esta doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y por eso aquí les dice Pedro, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unánimes. ¿Qué quiere decir eso de unánimes? Que estaban en unidad, que estaban todos juntos, ¿verdad? Y es lo que la iglesia ahora no tiene hoy en día tampoco. No hay esa unidad, no hay ese... Hay algo poderoso, hermana Ana, y porque usted está tocando el centro de lo que es este problema. Los falsos apóstoles siempre están diciendo de que la doctrina nos divide, mas el amor nos une. Y esa era la doctrina de... Ahora bien, si leemos muy bien, detenidamente, lo que el capítulo 2 del versículo 42, versículo 2, capítulo 42, dice que permanecían unánimes y compartían el pan en las casas juntos. Entonces, cuando hay unidad, hay amor. Cuando se comparte con tu prójimo, con tu hermano, es porque hay amor. Amén. Entonces, si había amor y estaban unánimes, y luego dice, ¿cómo lo que dice? ¿Qué dice exactamente? Y compartían el pan, ¿verdad? No, y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la palabra perseverar significa constancia. Amén. La palabra perseverar significa no retirarme, no me voy, no te dejo, me quedo. Tu Dios será mi Dios, no me digas que me vaya. No que vete porque aquí yo no tengo nada. Esta mujer le dijo, no me digas que me vaya, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Amén. ¿Había qué? Unidad. Unidad. ¿Por qué? Porque perseveraban. Amén. Entonces, y si ellos perseveraban juntos, Amén. Y en oración, dicen compartimiento y en oración. Y es lo que ahora menos hace la iglesia, ¿verdad? Y es que por eso que estamos tan lejos de parecernos a la iglesia primitiva. Porque es lo que menos hay. No hay comunión, no hay esa unidad, ni hay para buscar espíritu de oración. El espíritu de oración para unirnos en oración. Y tanta necesidad que hay hoy en día, ¿verdad? Amén, amén, amén. Estamos, ¿verdad? Como quien dice one way, como dicen los wrong way, los americanos. ¿Por qué? Porque estamos yendo por caminos equivocados. Que el Señor tenga misericordia. Como hemos dicho, amable televidente, radioescucha, o donde esté sintonizándonos, no somos pastores, no somos grandes teólogos. Hemos dicho y repetido en programas anteriores que son simples palabras. Y que
¿A qué queremos conllevar esto? A que usted, si ha dejado el camino de la iglesia primitiva, lo vuelva a retomar. Retómelo, porque es la palabra del Señor, es el santo y bendito evangelio el que va a hacer el cambio en la persona. No es el pacto, no es la siembra, no es la cosecha. Esas son puras payasadas y mentiras del diablo, cuando el evangelio dice que es poder de Dios para salvación de las almas. Entonces, si usted ha dejado eso, amable hermano, amigo, si usted lo ha dejado, retómelo. El programa La Última Llamada, estamos acá haciendo esa última llamada. ¿Qué sé yo si el día de mañana tú ya no existes? Toma tu decisión ahora. Esa es la finalidad de este programa, hacer un énfasis en ti, de que si has dejado tu primer amor, vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque Cristo te espera. Y esa es la finalidad. Eso lleva a que estemos tocando el punto de lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia, que debemos retomar el camino que la iglesia primitiva tenía. En oración, en ayuno, y todos estaban unánimes en un solo sentir, pensando en el camino. ¿No estaban del Señor. peleando, hermano? No estaban peleando, no estaban ni siquiera diciendo yo voy o no voy, no, ellos iban juntos, en armonía. Y eso es lo que la iglesia primitiva hacía. Retomemos el camino, retomémoslo. Hoy en día, por eso es que hay tanta violencia, por eso hay tantos hogares desunidos, por eso hay tantos hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor dice que tienes que poner en cintura a tu hijo. Y tu hijo, respeta la palabra, ten temor de Dios, porque va a haber largura de años en ti. Cuando se refiere a la palabra largura de años es porque vas a vivir bastante y sin ningún problema en tu vida. Ese es el mensaje que el Señor quiere que tú recibas en tu casa, en tu carro, en donde vayas y donde estés sintonizando este programa. Eso es lo que quiere el Señor. Amén, amén. Hermana Ana, hay algo tan poderoso que podemos encontrar en el capítulo 5 del libro de los Hechos, capítulo 5 del libro de los Hechos y el versículo 28. Esto es en sí lo que la comisión de la iglesia. Esto fue la comisión de la iglesia. Mire lo que dice, diciendo, no os mandamos, voy a leer del 27, cuando los trajeron, está hablando de los apóstoles, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente, escuchen bien, el sumo sacerdote le está diciendo a los apóstoles, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Aleluya. Esto es poderoso. Amén. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora la pregunta es, cuando el sumo sacerdote está hablando y porque los está exhortando, los está condenando, de que ellos son los culpables, de que esta doctrina de Cristo esté siendo predicada y expandida por todas las provincias. Amén. Cuando el sumo sacerdote les dice, no os dijimos que no predicases o no enseñases bajo ese nombre, la pregunta es, ¿cuál nombre? En nombre de Jesús de En nombre de Nazaret. Jesús. Aleluya. Y es interesante, hermanos, porque, ¿verdad? Querían callarlos, ¿verdad? Querían callarlos, y cuando hay ese fuego dentro, ¿verdad? De estos hombres y de aquellos que servimos al Señor, no nos podemos callar,
Amén, Ni amén. así hagan lo que quieran hacer, no se puede. Yo pienso que esos tiempos vienen. También para la iglesia de estos tiempos vienen tiempos difíciles, tiempos como la iglesia primitiva, que aquí vamos a ver, ¿verdad? Tiempos, ¿verdad? De que querían callar a los apóstoles, los querían callar a los magistrados, los que tenían las leyes, los que tenían, ¿verdad? El orden, los querían callar. Pero ¿los pudieron callar? No, ¿verdad? No. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, nosotros preferimos, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Amén, amén, amén. Es algo poderoso. Yo siempre lo he dicho, una de las trampas, de las armas más poderosas del enemigo, y que el Señor le reprenda, Amén. es el hecho de que Él siempre ha tratado de corromper, de destruir, de tervergir el mensaje de la cruz. Amén. Pero eso jamás Él lo podrá hacer. Ha detenido a muchos, ha detenido mensajeros. Pero el mensaje de la cruz, el mensaje, la sana doctrina, la doctrina de lo que es nuestra fe. Cristo vino a la tierra, dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio es que tú y yo hoy podemos decir que somos salvos. No por lo que haces, sino por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Sí, Aleluya. yo pienso, hermano, que verdad que los apóstoles tenían en mente ese momento cuando el Señor Jesucristo les dijo allá, verdad, en el verso 1, capítulo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, verdad, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos tenían esa convicción. Esa convicción. Esa convicción de que ellos estaban seguros y que les pasara, ellos iban a cumplir lo que el maestro les había ordenado. Amén, amén. Y igualmente nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? De que servimos a un Dios que vive y que tiene poder y que es el mismo, Amén, ¿verdad? amén, que amén. estaba en la iglesia primitiva y que está ahora Es con el mismo, nosotros Él no ha también. cambiado. Amén. Hermano Pacay, ¿qué piensa usted con respecto a cuando el sumo sacerdote está hablando y diciendo, prohibiéndoles? Hermano, ahí como que hubiesen querido callar, lo querían callar a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos, de predicar este bendito evangelio. Como hoy en día, que también el dinero está pudiendo más y queriendo acallar a la bendita palabra, la verdad, porque ya ahora los predicadores ya no se enfocan realmente en lo que es la palabra, sino que se enfocan más en cuánto me voy a llevar hoy, en cuánto me voy a ganar, en cuánto va a ser la ofrenda, en cuánto va a ser lo que me van a recaudar o lo que van a recoger. Ya no es como antes, cuando yo cuando voy a predicar trato la manera que nadie me vea para venirme y poniendo en esa bolsa para ir a predicar este bendito evangelio. Y eso debería ser la tónica de todo Amén, predicador, amén. de todo evangelista, llegar el bendito evangelio, y que no importe lo que van a dar o lo que se va a recaudar o van a recoger, sino que sabiendo de que Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Después le va a venir, el Señor le tiene preparado no sé qué cosas adelante. Amén, Y amén, a amén. cambio de qué? De que va a dar la sana doctrina, la sana enseñanza, la sana palabra que va a ser llevada al corazón de la persona. Querían acallarlos, pero no pudieron. No pudieron. El himnólogo nunca dice, en las podrán. luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Amén, amén, amén. Pero hoy en Es día, algo hermano, poderoso. hoy en día como que la misión de la iglesia se ha perdido. La misión de la iglesia. Porque estamos enfatizando en lo que la misión de la iglesia. Ahí estamos enfocados ahorita en la misión de la iglesia. Como que la misión de la iglesia se ha Se perdió. perdido. La iglesia perdió la visión, Amén, perdió el propósito amén, y perdió la misión. amén. Ahora, cuando hablamos, porque eso es algo poderoso que podríamos hablar toda una hora más con respecto al propósito, la misión y la visión de la iglesia. Ahora, Amén.
¿Cuál es la razón por la que esos 3 puntos esenciales, primordiales para la iglesia, por qué se perdieron? ¿Por qué se perdió? Porque la iglesia, que los 120 que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, esos 120 tenían un propósito, tenían una visión y tenían ese poder que los levantó a hacer lo que hicieron. A Pablo y a Silas, si no mal recuerdo, los acusan de que han trastornado al mundo. Yo te digo en esta oportunidad, necesitamos más Pablos, más Silas, más hombres y mujeres de Dios llenas y llenos del poder del Espíritu Santo, y que seamos acusados, escúcheme bien, que seamos acusados de trastornar a este mundo con el poder de la palabra, con el poder del evangelio, con el poder de la sana doctrina. Hermana Ana. Así como la iglesia primitiva, ¿verdad? Luchó y perseveró. Amén, amén. Amén. Nosotros tenemos también, ¿verdad?, que luchar, y estamos luchando, porque es una lucha. Y ahorita es tiempo de guerra, no es tiempo de perder tiempo, sino que es tiempo de afirmarnos y de buscar la sana doctrina. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estos tiempos vienen tiempos difíciles. La iglesia está esperando, ¿verdad?, al Mesías, a nuestro Cristo. Lo estamos esperando, Amén. pero se ha desviado. Es otro de los puntos de las doctrinas también, que ya no se predica del rapto, no se predica de la llenura del Espíritu Santo, no se predica de esos temas que a la iglesia primitiva se le enseñó, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor. Ahora no, desde el principio los apóstoles estaban esperando a Jesucristo. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Y nosotros, ¿verdad? El mismo Pablo lo estaba esperando. Pablo, el mismo Santo. ellos mismos. Y a nosotros todavía lo estamos esperando. Y Maranata, Cristo viene, iglesia, levántate en el nombre Amén, de amén. Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, tiempos no finales, tiempos de guerra, tiempos de no fallarle al Señor, sino de caminar, agarrar, ¿verdad? En el mundo el enemigo está agarrando las armas, nosotros agarrémoslos del poder del Espíritu Santo en búsqueda. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no va a ser derrotada. La ha querido derrotar el enemigo desde el principio, pero nunca ha podido ni podrá. Que el Amén, Señor amén. de gloria les bendiga en esta noche. Hermano Pacay. Esos temas son bastante extensos y quisiera uno robarse toda la hora para tener alguna predicación o hablar de estos temas. Son tan lindos, tan hermosos. Pero iglesia, hoy en día, mi hermana dice, levántate tú que duermes, levántate. Caracteriza este bendito y glorioso evangelio en el amor, y en el amor que Cristo ha sembrado en usted y en mí. ¿Para qué? Para predicar su santa y bendita palabra, para que tengamos esa pasión y el amor por las almas que se están ardiendo allá afuera. Llevémosle este bendito evangelio, que seamos portadores del mensaje de la palabra del Señor, para que haga ese cambio, esa regeneración en la persona y que procedan al arrepentimiento, que vean en nosotros que estamos llevando esta sana enseñanza, esta doctrina que es de mi Señor Jesucristo. Y el llamado, ven a los pies de Cristo. Sal corriendo de las iglesias donde no te están predicando la sana doctrina, la sana enseñanza. Amén, amén. Sal corriendo y vete a una iglesia, no importa que sea un cuartito de barro y de lámina, pero donde te enseñen la verdad, donde te enseñen que Cristo viene y que está a las puertas, donde te enseñen que hay una llenura del Espíritu Santo y que lo necesitamos y que anhelamos y que deseamos para seguir predicando este bendito evangelio. Así que la invitación es para que tú retomes el camino de la sana enseñanza y que tomes también este bendito evangelio y lo lleves
por todo el mundo. Amén, amén. Algo poderoso, y yo creo que ya estamos llegando cerca de la conclusión de esta transmisión. Pero algo muy poderoso, porque el libro de los Hechos, es un libro en el cual podemos ver el mover la mano del Espíritu Santo, y cuando digo la mano del Espíritu Santo, estoy hablando de que este es el trabajo del Espíritu Santo. Después de que Pedro y los 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, en el capítulo 2, es cuando Pedro se levanta y predica, yo creo que el sermón evangelístico más poderoso después del sermón del monte de nuestro Señor Jesús, Amén. allá en el capítulo 5 de Mateo. Pero después de que la era en la era apostólica, el primer sermón de la era apostólica es cuando este hombre ha sido lleno del poder del Espíritu Santo y predica un mensaje poderosísimo. Ahora, esto es algo que siempre me llamó la atención, en el versículo 37, del capítulo 2 de los Hechos. Versículo 37 del capítulo 2 de los Hechos, mire lo que dice. Al oír esto, claro, no vamos a leer todo, pero al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En esta oportunidad, si nuestra sociedad, si nuestra nación, si las naciones en general, después de escuchar un mensaje de poder, después de escuchar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el mensaje de que Cristo viene una vez más por su iglesia, el mensaje que transforma el corazón, el mensaje que lleva al arrepentimiento, lleva a lo que es el compungimiento de corazón. Si nuestras naciones, si este mundo, si este pueblo, esta sociedad, después de escuchar una predicación, pudiese exclamar y decir estas palabras: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, escuchen bien, Pedro, el hombre que había sido lleno del Espíritu Santo en ese momento, Pedro, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Oh bendito Padre, cuánto necesitamos de ese poder, cuánto necesitamos de que esta iglesia, de que esta iglesia moderna, esta iglesia que usted lo dijo muy elocuentemente, hermano Pacay, es una iglesia que está dormida. Es una iglesia que no ha abierto los ojos y ve lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Las señales se están cumpliendo. Hay señales en los cielos, hay señales en la tierra, Santo. hay señales por todos lados. Mas sin embargo, la iglesia sigue durmiendo. ¿Cuánto necesitamos de ese poder? Nos faltan unos cuantos minutos. Hermana Ana, quiero darle la oportunidad para cerrar este primer segmento de la doctrina de la iglesia. Bueno, este segmento es especialmente para los pastores, para las iglesias, para todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que volvamos, ¿verdad?, a la doctrina primitiva de la iglesia primitiva, a volver a agarrar la verdad y dejar todo aquello que la iglesia, ¿verdad?, en estos tiempos está practicando, que ha dejado, ¿verdad?, la verdadera doctrina por seguir, ¿verdad?, a hombres o seguir enseñanzas, ¿verdad?, que no están conforme la palabra del Señor. Que el Señor de gloria me los bendiga ricamente y otra vez a predicar la palabra del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Hermano Pacay. Amado hermano, líder, pastor, a lo mejor tú estás diciéndole al Señor: háblame,
háblame, para yo encauzar por el camino. Y este momento, este programa te puede ser de ayuda. No sé cuál sea el sentir en tu corazón y en tu mente. Lo cierto que yo quiero llegar a ti, a tu corazón y a tu mente, amado hermano, te amamos en el amor del Cristo resucitado, que retomes el camino de la senda antigua, que vuelvas a tu primer amor, que retomes el camino de la iglesia primitiva, que busques y que busquemos la llenura del Espíritu Santo para seguir adelante, porque es lo que le falta a esta iglesia moderna, la llenura del Espíritu Santo, porque los púlpitos se han vuelto como discotecas, se han vuelto como que fueran teatros, y los púlpitos no son para eso, es para adorar y glorificar y predicar el santo y bendito evangelio de mi Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amada audiencia, queremos darles gracias de una manera muy, pero muy especial. Pero antes de despedirnos, nomás quiero hacer esta notación. Una iglesia sin poder, una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo, es una iglesia muerta, es una iglesia que jamás podrá vencer las acechanzas del enemigo. Amén. Te invito a que nos sintonices en el próximo segmento. Estaremos hablando con respecto a lo que es la iglesia reformada. Estamos en el tema general, la doctrina de la iglesia. En el próximo segmento estaremos hablando de lo que tomó o formó parte en la reforma allá por los años 1500. Y hablaremos de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Olvidó la iglesia la doctrina? ¿Por qué fue necesaria una reforma? Todas esas y muchas más preguntas incógnitas estaremos hablando acerca de ello en el próximo segmento. Que la gracia, la misericordia del Eterno sea con todos y cada uno de vosotros, en nombre de este su servidor, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada. Te decimos, si el Señor no ha venido. Maranata. 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 La Última Llamada con el evangelista José Funes. La Última Llamada